Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 227 cápsulas, cuyo único objetivo es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo, la mayor parte estudiantes de derecho, de criminología y público en general interesado en estos temas que hemos estado abordando durante más de 3 años. Y bueno, pues el día de hoy, en domingo, dado que tuvimos algunas cuestiones familiares, el día de hoy vamos a hablar tres temas muy importantes que se gestaron en los últimos días, en las últimas semanas. El primero de ellos es que la iniciativa de reforma avanza. La reforma judicial, una reforma de gran calado, una reforma que sin duda abonará en que se respete y se haga realidad lo que el artículo 17 constitucional menciona en relación a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Realmente si nosotros le preguntáramos a algún ciudadano que haya estado involucrado en algún procedimiento judicial o en un ministerio público a través de una denuncia, etcétera, su percepción de la justicia pronta e imparcial seguramente será que no se da, y esto no es nuevo, esto es desde hace décadas, de hecho prácticamente desde que egresé de la carrera, hace más de 23 años, siempre se nos ponía como ejemplo de que, bueno, la justicia en México era pronta, completa e imparcial, pero en la teoría, porque en la práctica desafortunadamente hasta estas fechas no existe. Desafortunadamente el sistema judicial y el poder judicial, él es uno de los poderes que se quedó mayormente estancado en cuanto a los cambios, en cuanto a las dinámicas sociales, ya no responde a lo que la ciudadanía quiere, y desafortunadamente mucho de esto ha sido tolerado por la sociedad, tolerado por juristas, y claro, ha habido algunas voces críticas, pero es un poder judicial que pues ha quedado pues al margen de los cambios y a la altura de pues de las necesidades y de las expectativas que la sociedad tiene. Desafortunadamente esto ha sucedido, de hecho es un poder que no tiene independencia, que no ha tenido independencia, siempre ha sido un poder sometido eh, al poder ejecutivo la mayor parte de las veces, y no ha respondido a las exigencias que la sociedad quiere. De hecho, yo siempre pongo como muestra un botón. Por ejemplo, cuando se mencionó la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que desafortunadamente fue un modelo importado, no fue un modelo creado por mexicanos o aquí en México, sino que fue más presión social, más presión de organismos internacionales y más presión de un organismo que se llama por ahí USAID, que he estado investigando, y ese organismo USAID pues proviene de un modelo intervencionista que Estados Unidos ha tenido no solamente en México, sino en otros países, y ese modelo importado se implementa a través de una reforma constitucional. No fuimos capaces de generar un sistema propio, a pesar de tantos juristas de reconocido renombre existen en la actualidad y han existido. Y el primero que se opuso, el primero que manifestó una resistencia a ese cambio, pues fueron los propios jueces, fue la judicatura, el propio Poder Judicial, el primero que se resistió a esos cambios, ¿no? Quizá en ese entonces y hasta la fecha tengan cierta razón, porque realmente el sistema penal acusatorio nunca se consolidó y desafortunadamente ha desembocado prácticamente en muchos de los mismos vicios que se tenían en el sistema tradicional, ¿no? Esto quiere decir que no quedó a la altura de las expectativas y es un sistema que desafortunadamente
no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque no es acorde a nuestra realidad social, política, económica y jurídica, ¿no? Para ello se debió de haber hecho un sistema propio y no un modelo importado o que se presionara para implementarlo aquí, porque lo único que ha creado es mayores problemas, mayor violencia, mayor impunidad, ¿no? De hecho, todo esto lo he comentado en parte de mi tesis de posgrado, y que desafortunadamente pues no creo que se consolide este sistema. En esta administración no hubo las reformas legales y operativas, por lo menos para darles enfoque propio y que fuera un sistema penal acorde a nuestras realidades. Y lo mismo está pasando con la reforma judicial. Los primeros que están oponiéndose a estas reformas, pues es el mismo Poder Judicial. Los propios jueces, magistrados, son los que se están oponiendo férreamente a esos cambios de raíz. O sea, esa estructura que se quiere destruir y volver a construir. Claro, es muy difícil reconstruir y volver a construir una institución como es el Poder Judicial. Tiene que ser un cambios paulatinos, pero realmente tienen que ser cambios de gran alcance y de gran envergadura, como los que se pretenden en esta iniciativa de reforma, que obviamente se va a enriquecer. Todavía apenas son como que los primeros pasos, los primeros foros que se están dando para que se pudiera concretar esta iniciativa y que se hiciera realidad en 2025, que es cuando se quiere hacer la elección vía voto, vía elección popular, no solamente de los integrantes de la Suprema Corte, que pasarían de ser de 11 a 9, y a lo mejor también se reduciría el tiempo de su encargo, sino la renovación prácticamente de todos los magistrados, todos los jueces que conforman el Poder Judicial. Esto ya lo he dicho en otra cápsula, de que esto es operativamente es muy complicado. Yo pienso que sí se debe de someter a votación los ministros de la Corte, así como se hace con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, pues también el Poder Judicial no puede abstraerse de esa legitimidad que le pudiera dar el voto popular. Entonces, tampoco es lo que se comentan. Yo veo en las redes que se comentan muchas cosas sin conocimiento de que cualquier persona pudiera llegar a esos cargos, ¿no? Pues obviamente tienen que ser juristas, con experiencia, con honestidad, a través de convocatorias públicas abiertas, porque si también consideramos que va a ser propuestas por el Ejecutivo o por otras instituciones, pues ahí también vamos a caer en lo mismo. Los mismos de siempre proponen a personas que luego desconocemos sus trayectorias, de dónde provienen, y sería caer exactamente en lo mismo, porque si el nombramiento de esos jueces o de esos ministros o magistrados va a provenir de otro poder, pues ahí estaríamos cayendo en lo mismo. No, tiene que ser convocatorias públicas abiertas a nivel nacional, para que a través de procedimientos claros, exámenes, etcétera, cualquier jurista con renovado trayectoria pues pueda aspirar a ser un juez de índole federal, ¿no? Yo pienso que eso también debe ser una crítica y debe ser algo que debiera de tomarse en cuenta, porque si vamos a dejar las propuestas de ministros o de magistrados o de jueces en manos de organismos que quién sabe de dónde o bajo qué condiciones lo van a proponer, pues estaríamos cayendo exactamente en lo mismo. No tendría incluso caso hacer todo ese proceso de elección, ¿no? No, tiene que haber posibilidad de que por ejemplo, un servidor pudiera aspirar, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque, pues obviamente esto también lo puede haber un interés de otro compañero, colega jurista, etcétera, ¿no? Y también es importante destacar dentro de esta estructura de que, pues obviamente el Poder Judicial se ha quedado anquilosado. Nuevamente no se da la expeditez, no se la celeridad procesal, las cargas de trabajo también son bastante fuertes
en los poderes judiciales, y debería haber un replanteamiento operativo para tener mayor eficiencia, y además posibilidad de contratar también a gente que pudiera aspirar a un servicio judicial de carrera, o sea, un servicio profesional de carrera para el Poder Judicial, también bajo bases claras, ¿no? Bajo bases y convocatorias transparentes, ¿no? Y algo que comentaba y que veía yo en una columna que fue muy interesante es que tiene que abrirse esa puerta para que lo mismo suceda en los poderes judiciales de los estados, porque si hacemos ese cambio a nivel federal, pero dejamos a los estados exactamente igual como están funcionando, que su problemática es 3 veces peor que la federal, pues estaríamos incurriendo en lo mismo, porque la mayor parte de los asuntos son de índole del fuero común, de índole local. Entonces, esta iniciativa debe de permear y obligar a que también se hagan los cambios a nivel estado, para que también se elijan vía voto a miembros de las judicaturas, y además de ciertas estructuras del Poder Judicial en los estados, ¿no? Y que también por convocatorias públicas abiertas pueda cualquier jurista aspirar a ser juez o integrar algún tribunal, ¿no? Entonces la situación en los estados es también pues muy apremiante, y además también está muy enraizada la corrupción, los procesos no son transparentes, no hay convocatorias, incluso hay magistrados que sin ningún historial laboral de la judicatura, o con carrera judicial, incluso con cierta experiencia, eh, llegan a magistrados por un plumazo, ¿no? Eso no debiera de ser, ¿no? Entonces, lo que se quiere combatir es la corrupción, el nepotismo, y que pues llegue a esas instancias. Yo siempre pongo ejemplo eh, otros personajes que son funestos y nocivos, y que han llegado a esas esferas del poder, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en este aspecto, y yo pienso que la reforma judicial no tiene ya vuelta atrás, se va a tener que hacer a la brevedad, se van a tener que dar los pasos para ello, y, y no solamente es porque sea una necesidad, dado que no se está cumpliendo con un precepto constitucional como es el 17, sino que por años ha existido una ineficiencia, y además una falta de independencia judicial, que ha afectado gravemente a ese poder, ¿no? Y que debe de estar acorde a los cambios que México necesita. Y el otro tema, que es un tema más internacional, desafortunadamente los conflictos en otras partes del mundo, pero yo me refiero más al de Ucrania y Rusia, y al de Palestina con Israel. Desafortunadamente esos conflictos, como ya también en otras cápsulas lo había señalado, no responden a intereses legítimos ni a la defensa de una nación, etcétera, sino desafortunadamente son intereses ocultos, como por ejemplo la venta de armas, etcétera, los que desafortunadamente están impidiendo que se llegue a la paz en esas dos latitudes del mundo. Hemos estado viendo cómo en el caso de Israel violenta las propias resoluciones de las cortes internacionales, no acata lo que ya por ya casi meses se ha ordenado, no hay un cese al fuego, etcétera, ¿no? Entonces son problemas graves, porque desafortunadamente hay intereses que no están logrando pues evitar esos conflictos graves, y los funcionarios, la élite, los gobernantes, pues dándose la gran vida. Ellos no tienen que estar en el frente de batalla, y sí personas inocentes que, bueno, conforman al ejército, las guardias nacionales, y que actualmente siguen en pues en
en conflicto, siguen en guerra, siguen muriendo cientos y miles de personas y los funcionarios pues divirtiéndose muy cómodamente en sus casas, ¿no? Cuando no debiera de existir estos conflictos, porque no son conflictos ni siquiera por un motivo aparentemente legítimo, ¿no? Sino totalmente mezquino, y tal es el caso de la guerra asimétrica entre palestinos e Israel, que ya debió de haberse dado un cese al fuego desde hace mucho tiempo y que nadie lo puede parar, ni el Consejo de Seguridad, y además en el caso de Rusia y Ucrania, pues también si hubiera realmente la voluntad por el cese al fuego, ya se hubiera dado, ¿no? Ya se hubiera dado. Si realmente las partes les interesara ya por la vida de las personas, ya hubiera habido un cese al fuego. Pero no, desafortunadamente atrás están intereses de ese país, el mayor genocida, ustedes ya lo conocen, y que desafortunadamente es el nuevo neocolonialismo, ¿no? La nueva dependencia hacia de ciertos países hacia esas desafortunadas potencias mundiales que no son ejemplo de nada, ¿no? Y para finalizar en esta cápsula del día de hoy domingo, por cuestión especial, se va a retomar, es una excelente noticia, se va a retomar la iniciativa de reforma docente de IES privadas, de instituciones de educación superior privadas. De hecho, estamos invitando no solamente a docentes que pertenezcan a la DUP, sino de fuera, que estén interesados en viajar a la Ciudad de México en el mes de noviembre, ya que esté la nueva administración, para tener una entrevista con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y finalmente concretar lo que, pues ahora sí que lo que hasta los objetivos que hemos trazado, que es que realmente se discuta esa reforma en el pleno del Congreso y se apruebe en sus términos, el que los docentes de instituciones de educación superior privadas cuenten con todas las prestaciones de ley, la seguridad social, y que finalmente se supriman los recibos de honorarios, porque realmente se está haciendo un trabajo personal subordinado y a cambio de un salario, y gocemos de todos esos beneficios, no solamente prestacionales o laborales, sino también de apoyos gubernamentales que hasta la fecha no accedemos, ¿no? Entonces, los docentes que estén interesados pueden manifestar inbox su intención, y el caso es retomar esto y poder viajar a la Ciudad de México ya con un buen antecedente del avance, para que se pueda dar finalmente esta reforma con la nueva administración federal. Pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarles, que tengan un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Muchas gracias.